Bien. Buenas noches, jóvenes, y bienvenidos a su clase de bioestadística el 17 de junio del 2021. Estamos en la parte de ordenamiento de datos y tablas de frecuencia. Un anuncio antes de empezar la clase. Hemos dejado ya en el campus virtual 3 tareas. 3 tareas se han dejado en el campus virtual. La primera tarea eran los ejemplos de las variables. La segunda tenía que ver con los tipos o los niveles de medición. Entonces tiene que dar 4 ejemplos. Todo, señores, es a mano. Todo es a mano, tomado la foto y convertido en PDF. Ustedes podrán subir hasta 4 archivos de sus trabajos. Siempre va a quedar así. Y cada archivo será de PDF de hasta de 2 megas. La tercera tarea ya se activará, entiendo yo, hoy o mañana. Hoy se debe de activar, porque ya hoy vamos a completar este cuadro y vamos a llegar hasta las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Entonces, lo mismo que han hecho acá, lo que he hecho en clase, ustedes tienen que replicarlo. Entonces, para hacer una retroalimentación de lo que vimos en la última clase, teníamos un conjunto de datos, que son los que están en la parte inferior, y eran 20 datos, los cuales yo tengo que obligatoriamente ordenarlos. Ese es el primer paso. Ordenarlos aunque estén ellos repetidos y irlos ordenando de menor a mayor. Usen, señores, siempre lápices de colores para poder luego hallar las frecuencias. Luego de que los ordeno, voy a encontrar la forma del número de clases o el valor K. Este valor K. 2 a la K mayor o igual que N. ¿Qué es N? N es el tamaño de la muestra. Es decir, si yo cuento cuántos datos hay aquí, aquí hay 20 datos. Entonces tengo que encontrar un número. Tengo que ir tanteando la K. De manera que la K es el número que me dé mayor o igual que 20. Mayor o igual que 20. Entonces, el número que encontramos fue con una K igual a 5. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener al menos 5 intervalos. 5 intervalos. O 5 clases también. Son intervalos o clases en donde quepan todos estos 20 valores. De ahí empezamos a hacer la tabla de frecuencias. Antes de hacer la tabla de frecuencia, tengo que conocer la longitud del intervalo. Entonces, para conocer la longitud del intervalo, usaba la fórmula de I. I es igual al valor mayor menos el valor menor dividido para acá. En este caso, habíamos nosotros identificado que el valor límite superior de la serie de datos, porque esto es una serie de datos, el valor superior es 84. Y el valor inferior 22. 84 menos 22 dividido para 5 me da 12,4. Ojo, no voy a trabajar con decimales. Siempre es necesario que trabajemos con enteros. Por lo tanto, como este 4 no es mayor a 5, me quedo con el 12. Y ese va a ser la amplitud de mi intervalo. Entonces, empiezo siempre el límite inferior, que es 22,
No empiezo yo con el 22 como tal. Siempre le quito unos 2 números. ¿Para qué? Para que se pueda introducir el 22, que es el límite inferior. Entonces, empiezo con 20 más 12, que era la amplitud del intervalo o la amplitud del rango. 20 más 12, 32. Y voy armando yo las clases o los intervalos con corchetes y con paréntesis. Corchete para incluir, paréntesis para dar continuidad al siguiente intervalo. El siguiente intervalo empieza con 32, pero con corchete. Con corchete. Y termina con paréntesis. Empieza con 44, con corchete. Y más 12, 56, paréntesis. 56 con corchete. Más 12, 68. Cierro con paréntesis. Siguiente intervalo, ya van 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, ya cumplimos con K. K era igual a 5, tenía que tener al menos 5 intervalos. Pero hacemos un análisis, todavía no el de frecuencia, hagamos un análisis. Nuestro límite superior está con 84. Por eso hemos tomado la decisión de aumentar un intervalo más. 80 más 12, 92. Ahí sí entran o caben todos los de la serie. Ahí uso yo los lápices de colores para ir contando cuántos números intervienen en cada serie. Del 20 al 30, no al 32, sino recuerde, al 31, porque aquí lo que estamos diciendo es que el 32 no se incluye. El 32 no se incluye. Se incluye hasta el 31. Entonces, del 22 hasta el 31 solo tengo 2 números. Por eso está este 2. Del 32 al 44 tengo 1, 2, 3, 4 y 5 números de la serie. Por eso está este 5. Del 44 hasta el 55. 44. Acá. 1, 2, 3. Ojo, aquí hay un caso especial. Aquí hay un 56. Pero ese 56 no lo voy a incluir aquí, porque aquí es con paréntesis. El 56 lo incluiré en el siguiente rango. Aquí solamente me quedo con los 3. 1, 2 y 3. Por eso está este 3. El 56 entra en el siguiente rango. 56 a 67. 1, 2, 3 y 4. 4. El 68, ojo, es otro caso especial, así que lo incluyo en el siguiente intervalo donde el 68 tiene corchete. Y aquí sí me dice que debo de incluir el 68. Entonces cuento 1, 2, 3 y 4. Por eso está este 4. Y finalmente tenemos los dos últimos números de la serie en el último intervalo. Si hago la sumatoria de frecuencias, tiene que darme 20. Si no me da 20, algo hice mal o algo está contabilizado equivocadamente. Hasta ahí vimos la clase pasada. Ahora, ya con estos datos, yo voy a continuar y mi tabla va a crecer. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahora es a buscar la marca de clase. Voy a borrar porque no hay mucho espacio. Este
ahora voy a encontrar la marca de clase. Muy bien, entonces la marca de clase, ¿con qué fórmula la voy a encontrar? Voy a borrar la pizarra. Entonces la marca de clase voy a coger los dos límites del intervalo, a sumarlos y a dividirlos para 2. ¿Cómo se representa esto? En realidad, este de aquí suele ser mi X1. Le suelo llamar de esa manera y así lo van a encontrar ustedes en ciertos libros. Y este de aquí, que es mi límite fronterizo del rango, es un X2. Entonces la marca de clase, voy a sumar X1 más X2 dividido para 2. Esto es igual. Vamos a calcular el primero. 20 más 32 dividido para 2. Esto es igual a 52 para 2. Significa que mi marca de clase es 26. 26, señores. Si yo cojo y grafico esto en una recta, es el número justo en la mitad. En la mitad entre el 20 y el 32. Solo lo voy a hacer para que quede más clara la idea. Si yo tomo una recta y yo aquí ubico el 20 y hago una escala de 2, ¿no? Vamos a usar escala de 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la mitad? Exactamente. La mitad se encuentra justo aquí. Esa es la mitad. Entonces, esa marca de clase, señores, lejos de ustedes hacerse confusión con la fórmula, porque en los libros de estadística lo van a encontrar así. X1, X2. O también lo pueden encontrar como X inicial, X final. Alguien va a decir, oye, ingeniera, pero ¿por qué usan la X? La X es, lo que quiere decir es una variable cualquiera. Una variable puede ser representada con la letra X, con la letra Y con la letra Z. Entonces, en estadística es muy frecuente ver representadas las posiciones numéricas con las variables representadas con la letra X. Hago esta explicación porque también cuando yo era estudiante como ustedes, siempre yo decía, bueno, ¿y por qué siempre aparece una X? ¿Y por qué
qué no aparece una B, una C, una F? Nicolás, cierra tu teléfono, por favor, y atiende la clase. Entonces, esta nomenclatura pueden encontrarla en sus libros de estadística. Que no les llame la atención y que eso no les cause ningún tipo de perturbación. Lo que tienen que saber y recordar es que la marca de clase es justo la mitad del intervalo. Es esto, es la mitad del intervalo. ¿Y cómo calculo la mitad del intervalo? Sumando el X inicial o el límite inferior más el límite superior dividiéndolo para 2. Entonces voy a hacer ese cálculo y voy a ir colocándolo en mi tabla. Esto es una tabla. Yo no le he puesto las rayitas, pero se las pondré para que ustedes lo encuentren similar a lo que está quedando en la tarea. Entonces 26 es la primera marca de clase aquí. Alguien que haga rapidito, 32 con 44, ¿cuánto es la mitad? 32 con 44, señores, ¿cuál es la mitad? Entre 32 y 44. 38. 38, correcto. Verán que la clase tiene que aparecer con su calculadora. Caso contrario, yo voy a tener que tomar una medida drástica de preguntar a cada uno y hacer participación de clase. Yo solita no voy a hacer los cálculos. Ustedes tienen que dar el acompañamiento. Luego va a haber problemas en las tareas. A ver, otra persona, Susan Liuba, la mitad entre 44 y 56. 50 mis. 50, gracias Nicolás, pero Susan quiero que me conteste, no quiero que solo ustedes nomás participen. María José Campoverde, la mitad entre 56 y 68. 62.000. 62, gracias. La mitad entre 68 y 80, Ismael Carpio. ¿Cuál es la mitad entre 68 y 80? Ismael Carpio, por favor, repórtese. Ha dejado abandonado el señor Ismael Carpio la conexión. Erika Bazán, la mitad entre 68 y 80. 114 mis. 74, correcto. Recuerden que siempre tiene que dividir para 2. 114 es, o 148 es la suma, ¿no? De los dos, de los dos linderos, ¿no? Del rango. Sí, pues 148 es la suma de los dos. No puede ser 148, pero dividido para 2. ¿Cuánto le da? 74. 74. Correcto, 74. Eso es lo que va en la marca de clase, el resultado de esa división. Por eso le he anotado en la parte superior la fórmula y de dónde sale la mitad. Entre 80 y 92, la mitad. 86. 86. 86. Ya. Ahí ya tenemos la tercera columna de la tabla de frecuencia. Nuevamente, ¿de dónde salió esto? Esto tuvo su origen con todo el conjunto de datos. Cada cosa hay que irla calculando secuencialmente. Primero calculamos las clases. Estas eran las clases. Las clases con sus intervalos. 5 intervalos. Luego hicimos la frecuencia, contabilizar cuántos números están en los intervalos. Y luego hicimos la mitad de los intervalos, que es la marca de clase. Continuamos. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. Otra columna. Señores, sus tareas tienen que hacerlas con
hojas cuadriculadas para no perderse. No quiero ver yo fotos con hojas en blanco, hojas cuadriculadas. Así que tengan esa precaución. Otra columna, frecuencias relativas. ¿Qué es esto? Frecuencia relativa. Muy bien. La frecuencia relativa tiene como finalidad convertir las frecuencias de clase a frecuencias de clases relativas. Porque busca mostrar el porcentaje del número total de observaciones en cada clase. Es decir, es transformar el número de observaciones. Estas son las observaciones. Entonces, eso ya me hace pensar que esta columna de frecuencias es la prima hermana de las frecuencias relativas. Por eso le pongo esa línea verde. Porque la frecuencia relativa la voy a calcular tomando cada valor de frecuencia dividido para el número de la muestra. Ojo, en sus libros de estadística, este va a ser F sub 1. F sub 1, yo lo voy a anotar por acá. El segundo valor en sus libros de estadística lo va a encontrar como F sub 2. Y así sucesivamente. Entonces, si hay una fórmula que mostrarles, será esta, para el cálculo de frecuencias relativas. Señorita, buenas noches, discúlpenme. Quiero preguntar, quería preguntar si podía repetir sobre la frecuencia y la frecuencia relativa. Usted estaba diciendo algo que de la frecuencia se sacaba. Eso me importa, que ustedes participen. Si no está claro, hay que hacerlo. Ahora, ojo, si hay problemas con esta asignatura, porque como ustedes ya estarán viendo, es una asignatura importante y es vinculada más a la matemática, podemos también hacer conexiones especiales. Es posible, pero eso sí, no me pidan que les resuelva yo la tarea. Eso no lo voy a hacer bajo ninguna circunstancia. Ya ustedes han conmigo trabajado creo que 5 clases. Yo no resuelvo la tarea. Ustedes tienen que resolverla y luego se hace la corrección. Bien. Vamos a ver lo que el señor, creo que es Borja, ¿no? El que está preguntando. Usted sabe cómo sacar la frecuencia. Hasta ahí está claro, señor Vera. Correcto. Ya. Entonces, la frecuencia relativa, que es la cuarta columna, lo que va a representar es el porcentaje de esta frecuencia. Entonces, para yo representar ese porcentaje, tengo que hacer una división. ¿Y qué es lo que voy a dividir? Voy a dividir la frecuencia de observaciones, porque este era el número de datos que contamos de la serie, ¿se acuerdan? Que caían en este intervalo. A eso es a lo que le llaman las observaciones. Hubieron 2 datos que se observaron en este intervalo. Entonces, la frecuencia relativa como una fórmula general es F1
o F, F sub n. La n representa cualquier número, o sea, la F1, el F2, el F3, el F4, el F5 y el F6. Para hacerlo más sencillo, es el intervalo. El primer intervalo, F1. El segundo intervalo, F2. El tercer intervalo, F3. El cuarto intervalo, F4. El quinto intervalo, F5. El sexto intervalo, F6. Por eso es que le he puesto Fn dividido para n. ¿Cuál es mi n? Es esta, el número de muestra. Te escucho, Nicolás, porque veo que alza la mano. Sí, mija, es sobre la tarea. ¿Qué necesitas de la tarea? Yo creo que debería de rechazarme porque ahorita viendo las fórmulas me olvidé de ponerlas. No, ya, oye, interrumpe la clase, quita el hilo, concéntrate, estás hablando por teléfono, por favor. Yo apago mi teléfono puede estar ahí. Por favor, concéntrate. Bien, entonces, esta fórmula voy a aplicarla. Y como esto es un n que significa el rango, empezamos pues, F1 sobre n, que es la muestra. N es la muestra, voy a poner aquí. 20. F1 es 2. Voy a ir aquí poniendo el desarrollo de la forma. 2 dividido para 20. ¿Pero de dónde, señores, sacó ese 2? Nuevamente, de la columna de frecuencia. Este es mi F1, el 2. Mi F2 será 5 dividido para 20. Mi F3 es 3 dividido para 20. Mi 4 será mi F4 dividido para 20. Y mi 5 será el 4 dividido para 20. Y el F6 será el 2 dividido para 20. Rápidamente con sus calculadoras, ¿a cuánto da igual? 2 dividido para 20. 0.1. 0.1. A ver, voy yo a ir tomando 0.1. 5 dividido para 20. Juan Alvarado. Juan Alvarado, repórtese. 5 dividido para 20. Eso, Miss, ya. Estaba anotando. 0.25. 0.25. 3 dividido para 20. Ostaiza. José Elías Ostaiza. 0.15, máster. 0.15. Ya, 0.15. 4 dividido para 20. Miguel Carbo. 0.20. 0.2. 0.2. 0.2 mis. Igualito, ¿no? 4 dividido para 20, 0.2. Y 2 dividido para 20, Sharon Morales. 2 dividido para 20. 0.1. Gracias, 0.1. Listo. Ahí tenemos ya. Esto lo estoy haciendo yo, paso a paso. Ustedes en la tarea tienen que hacerlo igual. Pero ya no me van a colocar esta división. Esta división la ponen más acá abajo. Entonces, a ustedes lo que les toca hacer es esto. Ir desarrollando la fórmula. Frecuencia relativa, F1 dividido para 20. O para el número de datos que tengan. ¿Qué más les toca? 2 dividido para 20. F2 dividido para 20. 5 dividido para 20. F3 dividido para
sí. En la tabla ya irá el resultado. Pero no pueden dejar de mostrarme este cálculo. F1 dividido para N, F2 dividido para N, F3 dividido para N. No pueden dejar de mostrarme. Entonces, ahora viene la comprobación. Si yo hice bien, siempre trabaje con 2 decimales. Porque la comprobación de esto, sumen por favor todos los resultados. ¿Cuánto le da la sumatoria de la columna de frecuencia relativa? Sumen, ¿cuánto da? ¿Cuánto da punto 1 más punto 25 más punto 15 más punto 20? 1,00. 1, correcto. Entonces la sumatoria me da 1. Ojo, si me da 1 está bien. Pero si no me da 1 y me da 1,1, algo estoy yo calculando mal. O estoy yo cerrando los números equivocadamente. Eso suele pasar, así que hay que estar muy atentos con estas divisiones y con sus decimales, porque debo asegurarme que la sumatoria de la frecuencia relativa sea 1 siempre. Este 1 significa al final el 100%. 100% de 20. ¿Por qué la teoría le habla de que quiere es convertirlos o mostrarlos como porcentaje? Porque finalmente, este punto 1, este punto 25 y este punto 15 y este punto 20, este punto 20 y este punto 1, lo multiplico por 100. Y eso lo represento en un pastel, en un gráfico tipo pastel. De una vez hagámoslo. Entonces, como esto me representa el porcentaje, yo a esa columna la multiplico por 100. Entonces, este 1 es igual al 100%. ¿Puedo borrar ya la fórmula de frecuencia relativa? Por favor, señores, indiquen. ¿Puedo borrar? Un ratito, mi déjame terminar de copiar. A ver, vamos a hacer un pastelito acá chiquito para que doña Ingrid termine de copiar ahí. Entonces, esto multiplicado por 100 es todo mi pastel. Y mi pastel significa que este punto 1 por 100, ¿a cuánto da igual? 10. 10%. 10. Entonces, este punto 1 va a ser igual al 10% del pastel. El punto 25, ¿a cuánto da igual? 25%. 25%. ¿Dónde lo pondré para que ustedes vean? Voy a hacerlo con verde. Voy a hacerlo con verde. 10%. Esta va a ser la columna de porcentaje. Esto va a ser 25%. Punto 15%. 15. Punto 20%. 20. 20 y 10. Ojo, nuevamente, columna de porcentaje. Ahora voy con mis colores a graficar. Con mis colores. Entonces, imaginariamente, no tengo un marcador amarillo.
dividido en porciones, en 4 partes, significa que cada parte es el 25%. Entonces empiezo graficando y digo, bueno, este primer rango, que lo voy a poner del color que yo quiera, pongámosle, no tengo aquí 2 colores, la verdad es que no compré el marcador azul y el rojo, pero este 10% sería más o menos este pedacito del pastel. Voy yo a rayarlo verticalmente. Este es mi 10%. Ingeniero, una pregunta. ¿Significa que ahí el pastel en el primer rango tengo que verlo dividido imaginariamente en 10 pedazos, en 10 partes? Y una de esas vendría a ser mi décima parte. Doña Teresa, no, equivocado. Estoy dividiendo mi pastel en 4 pedazos para yo poder ir graduando los pedacitos que tengo que representar con cada color. Eso es lo que tengo que ir haciendo. Entonces, ese 10% más o menos será esta porción. El resto, como cada pedacito equivale a 25, cada pedazo equivale a 25, es para graficarlo mejor, nada más. Significa que me queda un 15, esta otra. Entonces, esto es el 10%. Es este valor. El 15%, que es este valor, es este pedazo. Este es el 15%. Y yo le voy a poner puntitos para poderlo diferenciar. Porque no tengo color. Pero ese es este 15%. Tengo un 25%. Entonces todo este pedazo, este lo voy a rayar completamente. De otra forma. Pero todo este es el 25%, que es este valor. Ya voy graficando. 10, 25 y 15. Ahora tengo que graficar 2 pedazos de 20 y uno de 10. Entonces, muy bien. Significa que a este pedazo le voy a sacar 5. Y a este otro pedazo le voy a sacar otros 5. Entonces, este de 20 le voy a colocar una rayita ahí para hacerlo diferente. Este es el pedazo de 20. Y el otro pedazo de 20 vamos a ponerle otra raya. Y este que está en medio lo vamos a dejar en blanco, que es el 10. Todos ellos son porcentajes. Todos ellos son porcentajes. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de mi frecuencia relativa. El resultado de mi frecuencia relativa de cada rango multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque la sumatoria de mi frecuencia relativa siempre me debe dar 1. Pero 1 es la representación del 100% de las cosas. En este caso, el 100% de las observaciones. Y cuando nos hablan de los pasteles, de los gráficos tipo pastel o gráficos tipo torta, es esta representación. Pero los porcentajes, señores, salen a partir de la frecuencia.
frecuencias relativas multiplicadas por 100. Entonces a esto le llamo gráfico pastel. Pastel o torta también le llamo. Es lo mismo. Y se le hace la creación de porcentajes, gráficos de porcentajes. Porcentajes. Preguntas, señores. No es necesario poner en el gráfico pastel ordenadamente, ¿verdad, Mi? Sino como se pueda... Acomodar, sí. Pero lo importante es que a cada pedacito lo identifiques con un color diferente. Eso es importante. Yo lo he rayado porque no tengo colores acá. Pero si yo tuviese un color rojo, a este lo pintaba de rojo, al de acá lo pintaba de verde, al de acá de amarillo, al de acá de rosado, al de acá de fucsia y al de acá de lila. Estos dos de 20 los pintaría del mismo color, pero no los pondría juntos porque se harían un solo bloque. Es necesario tenerlos separados. En este caso están separados por el 10%. Preguntas, señores. Preguntas porque con eso cerramos la clase. Nos queda la frecuencia acumulada. Vayan haciendo la tarea y vayan completando las columnas. Hemos avanzado clases, frecuencia, marca de clase y frecuencia relativa y gráfico pastel o gráfico de porcentaje. Su deber debe de tener todo este cálculo. Preguntas, señores. Preguntas. Si no hay Como todos los, yo quiero decir algo. Como todos los deberes son a mano y prácticamente todos estos datos, como se va a hacer demasiado extenso, no habría ningún problema al subirlo. No, no hay problema porque por eso es que vas tomando o escaneas parte por parte tu tarea. Escaneas la tarea y lo haces por parte, de manera que, por ejemplo, en un archivo va la foto o el escaneado del cálculo de las clases. Puedes hacer en otro archivo el cálculo de la frecuencia con la marca de clase, porque esos son sencillitos. En otro haces las frecuencias con los porcentajes. Ok, gracias. Pero lo quiero ver a mano, no en computadora. Ya cuando ustedes sepan hacer el cálculo, ahí sí emplean el SPSS, el mismo Excel. Esto en Excel es cuestión de un minuto. Pero Porque Excel ya te hace los cálculos matemáticos de una vez, ¿verdad? correcto, así es, y el SPSS también. Pero ustedes tienen que saber por qué el programa hace eso. El programa hace eso porque necesita calcularse los porcentajes de las observaciones de la serie de datos. Eso es lo que significa. Por ejemplo, aquí puede suceder una pregunta que le diga, bueno, de la serie de datos, ¿dónde considera usted que cayó la mayor cantidad de observaciones? ¿Qué me diría, por ejemplo, Joana Jiménez de ese ejercicio? ¿Dónde considera que cayó la mayor parte de observaciones? ¿Y por qué? Y todos piensen en esa pregunta.
en esta serie de datos, ¿dónde cayó la mayor parte de las observaciones? ¿Y por ¿El F2 de ingeniera? La frecuencia F2. No. Quiero que me lo diga Joana Jiménez, por favor. Ha dejado abandonada esa niña la conexión. Ese es el problema. Ingrid Salazar. ¿Qué me responde Ingrid Salazar? ¿En qué rango cayó la mayor parte de las observaciones de la serie de datos? Pues ¿En qué rango cayó para ti y por qué? en la frecuencia, ¿Cuál? en la frecuencia, porque es porque es, o sea, es más grande el porcentaje. Toda esta columna. Quiero que me digas en qué rango cayó el mayor número de observaciones. Allá en la F2. F2, ¿verdad? Perfecto, esa es la respuesta. En F2, entonces, ¿en qué rango? Ingrid, a ver, ¿en qué rango? O sea, en la F2 del 32 al 44, eso. ¿Y eso a qué porcentaje equivalía? 25, 0,25. 5%. Ya ese es el porcentaje. Claro, 25%. Correcto, esa es la respuesta que espera. Se la felicita y está atento. Ya, entonces esa es la razón de ser de estas tablas. Tengo una serie de datos y necesito saber en qué rango yo tengo la mayor cantidad de respuestas. Entonces la mayor cantidad de respuestas las tuve en el rango 2, de 32 a 44, y el 25% de las respuestas estuvieron ahí. Bien, por favor, voy a cambiar la vista a la galería. Enciendan las cámaras los que puedan. Vea eso, tengo 22 personas. ¿Quiénes están en conexión? Marta Alvarado, ¿se han huido algunos? Marta Alvarado, Juan Alvarado, Erika Bazán, Genesis Becerra, Lady Briones, Miguel Carbo, Evelyn Gutiérrez, Ismael Carpio, Joana Jiménez, Susan Liuba, María José Campoverde, Moisés Miranda, Sharon Morales, Nicolás Rendón, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera y Alina Vera. Son todas las personas que hay. Máster, el compañero Vaque estaba presente, pero le dejó un mensaje, tuvo una calamidad y tuvo que dejar la sesión. Ya. Sí, Josué Vaque también estuvo presente. Bien, entonces dejamos hasta ahí. Hay un dato importante. Para el examen, señores, en el banco de preguntas, yo voy a darle una serie de datos. Y entonces cada pregunta del banco será una parte del cálculo. Por ejemplo, le diré, seleccione los resultados de las frecuencias a partir de esta serie. Será una serie más corta, por supuesto. Pero como usted se supone que tiene que calcular y tendrá para el examen al lado suyo esos cálculos, ahí usted rápidamente puede seleccionar. De esa forma yo voy a obligarles a que ustedes hagan todo el ejercicio y lo hagan 20 veces.
Otra pregunta que le puedo hacer en su examen es de la serie de datos, y se la pondré ahí, de la serie de datos, usted escoja el porcentaje, ¿qué porcentaje representa el rango tal? Entonces yo le puedo aquí preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué porcentaje representa el rango de 68 a 80? ¿Qué me responde Sharon Morales? ¿Qué porcentaje representa el rango de 68 a 80? El 20%. Correcto, el 20%. Pero ¿por qué ella me responde? Porque ya Sharon tiene ahorita todo el cálculo. Entonces el examen va a ser así. De cálculo general le haré preguntas y le diré, del rango 44 al 56, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Entonces usted tendrá que dar la respuesta de la frecuencia acumulada cuando ya la calculemos. ¿O cuál es la frecuencia relativa? Por ejemplo, Valeria responde, entre el rango 32 al 44, ¿cuál es la frecuencia relativa? 0.25. 0.25, correcto, así es. Y si yo le pregunto, en el rango 32 al 44, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué me responde Miguel Carlos? ¿De cuál, disculpen, Miss? Del rango 32 al 44, ¿cuánto es el porcentaje? 20%, 25%. 5%, correcto. No hay que confundir. Yo puedo en las preguntas hacerle una trampa y ponerle, la frecuencia relativa es 25%. ¿Eso es verdadero o es falso, doña Teresa? La frecuencia relativa del 32 al 44 es el 25%. ¿Verdadero o falso? Sería falso porque sería 0,25. Correcto, perfecto. Esa es la pregunta del examen. De esa manera es como vamos a tomar el examen. Yo les voy a dar una serie y de la serie ustedes hacen todos los cálculos. Listo, señores. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta aquí la grabación. Cuídese, Miss. Gracias, Miss.